Colombia se divide en 32 departamentos y hoy los vas a ver ordenados del peor al mejor para vivir, que es exactamente la clase de lista que en Colombia no se discute, se grita. Entre el puesto 32 y el puesto 1 hay más de 30 puntos de diferencia en pobreza, 4 horas de avión y una carretera pavimentada, que es la unidad de medida real de este país. No es un matiz. Son dos países distintos que comparten himno, selección y la costumbre de echarle la culpa al otro. Pero antes de que apuestes por quién va último, dos avisos. El departamento que todo el mundo pondría en el fondo sin pensarlo aparece muchísimo más arriba de lo que te imaginas. Y el número 1 no gana por dinero. Gana por algo bastante más raro. Empezamos por el Chocó, porque cualquier otra opción sería mentirte. Es el único sitio del planeta con costa en el Pacífico y costa en el Caribe, a la vez que no tiene un puerto decente en ninguna de las dos. 2 océanos, ni un muelle. Quibdó es una de las ciudades más lluviosas del mundo, con más de 8 metros de agua al año cayéndole encima. Así que allí no existe el plan al aire libre, existe el plan mojado. La carretera que lo conecta con el resto del país lleva prometida desde antes de que tu abuelo tuviera opiniones políticas. Es el departamento más biodiverso por metro cuadrado del país y el que encabeza todas las listas de pobreza, y el resto de Colombia lo nombra en los discursos del 20 de julio y luego cuelga. Y aún así, en las fiestas de San Pacho, la chirimía suena 12 días seguidos y la ciudad entera baila bajo el aguacero. Justo después está el Bichada, que es lo que pasa cuando un departamento decide ser enorme y nada más. Es más grande que Portugal y tiene menos habitantes que un barrio de Bogotá. Es llano, viento y horizonte, la clase de sitio donde conduces 4 horas sin girar el volante y sin cambiar de opinión sobre nada. Puerto Carreño está pegada al Orinoco, mirando a Venezuela como quien mira al vecino que pone la música alta. Aquí la palabra carretera es un chiste privado. En época de lluvias, medio departamento se comunica por río o por avioneta. El resto del país lo trata como decoración del mapa, relleno verde para que Colombia se vea más gorda en la escuela. Y sin embargo, aquí están las sabanas inundables que en octubre parecen un espejo de 1000 kilómetros, y aquí vive gente que decidió que la soledad no es un castigo, sino una forma de propiedad. De ahí saltamos al Baupés, que compite con el Bichada en el deporte nacional de estar lejísimos, pero con selva en vez de llano. Mitú no está conectada por carretera con nada. Con nada. Si quieres ir a Mitú, coges un avión, y si no hay avión, no vas, y la conversación se acabó. Es territorio indígena casi en su totalidad, con decenas de pueblos y lenguas propias, casabe, mañoco y yuca brava, que es ese conocimiento tremendo de que una planta que te mata puede alimentarte si sabes exactamente qué hacerle. Aquí el río no es paisaje, es autopista, nevera y supermercado. El resto de Colombia se acuerda del Baupés cuando sale en las noticias por algo malo y se olvida los otros 300 días. Lo curioso es que aquí la palabra desarrollo suena más a amenaza que a promesa. Y no les falta razón, porque cada vez que ha llegado con motosierra. En la misma esquina del mapa está el Guainía, con la desgracia estadística de ser el departamento con menos habitantes de Colombia y la suerte estética de tener los cerros de Mavicur, 3 moles de piedra de las más antiguas del planeta, plantadas junto al río, como si alguien las hubiera dejado ahí por descuido. Y Nírida se llama así por una flor de la sabana que no se marchita nunca, que es la metáfora más descarada que un departamento ha elegido para sí mismo. Se pesca, se come mañoco y se depende del avión. Todo el mundo sabe que el Guainía existe y casi nadie lo sabe situar, que es una forma amable de no existir. Pero pregúntale a un pescador deportivo dónde están los pavones más grandes del país, y te va a hablar del Guainía con una devoción que no le dedica ni a su familia. En el 28 está La Guajira, y aquí la contradicción es tan brutal que casi da vergüenza contarla. Es el departamento con más carbón de Colombia y con menos agua. Debajo del suelo hay una de las minas a cielo abierto más grandes del mundo. Encima del suelo hay comunidades wayú, caminando kilómetros hasta un pozo. Es desierto, viento constante, Cabo de la Vela y el punto más al norte de toda Sudamérica. Y es donde se tejen a mano las mochilas que luego se venden a precio de bolso de diseño en Bogotá y en Madrid. Se come friche, se come chivo y se vive con una dignidad que no encaja con las cifras. El resto del país habla de La Guajira con el ceño fruncido y una lista de gobernadores que acabaron mal, como si el problema fuera de allí y no de arriba. Y aún así, una ranchería a las 6 de la tarde, con las cabras volviendo solas, le quita las ganas de opinar a cualquiera. Un apunte antes de seguir, porque te va a servir para el resto de la lista. En la mitad baja de este ranking hay un departamento que produce más plata por habitante que Bogotá, y que aún así está donde está. No te digo cuál todavía. Llévalo encima mientras subimos. Puesto 27, Guaviare, el departamento donde Colombia guarda su mejor museo y no lo ha señalizado. Aquí hay galerías de arte rupestre de miles de años, kilómetros de pared pintada con manos, venados, jaguares y figuras que nadie sabe leer del todo. Es patrimonio mundial. Y para llegar tienes que negociar con una trocha.
San José del Guaviare es la puerta de la Amazonía por el lado que más ha sufrido. Aquí la palabra colonización tiene fecha reciente y la deforestación se mide en pistas de aterrizaje improvisadas. El resto del país piensa en el Guaviare y piensa en conflicto. Punto. Lo que no piensa es que aquí la gente lleva 20 años intentando convertir la selva en un negocio que no la destruya, y que algunos lo están consiguiendo. Y llegamos al Amazonas, el departamento más grande de Colombia y el que más gente confunde con un parque temático. Leticia tiene algo que no tiene ninguna otra ciudad colombiana. Cruzas una calle y estás en Brasil. Literalmente una calle. Tabatinga está pegada y enfrente, cruzando el río, está Perú. 3 países compartiendo semáforo y chismes. Aquí no llega ninguna carretera desde el interior, así que todo lo que consumes llega por avión o por barcaza, lo cual explica por qué en Leticia una nevera cuesta lo que en Bogotá cuesta una nevera y medio viaje. Se come pirarucú, se convive con 18 pueblos indígenas y se soporta una humedad que te derrota moralmente antes de las 10 de la mañana. El resto de Colombia usa el Amazonas para las fotos y para los discursos de sostenibilidad, y luego olvida que ahí vive gente que necesita cosas normales, como un hospital. En el 25 entra Putumayo, que arrastra una fama que ya no le corresponde del todo. Mocoa es esa ciudad que el país recordó de golpe una noche de 2017, cuando 3 ríos se le vinieron encima y que luego volvió a olvidar con la eficiencia de siempre. Putumayo es petróleo y es selva de piedemonte, esa franja rarísima donde los Andes se caen dentro de la Amazonía y el paisaje cambia cada 20 minutos. Es también el epicentro del turismo de Yagé, que consiste en que gente de Bogotá, de Berlín y de California paga un dineral por vomitar en la selva buscando respuestas que en su ciudad le daría un psicólogo por la mitad de precio. Los demás lo miran con recelo heredado y titulares viejos. Y sin embargo, si te sientas en el valle de Sibundoy con los taitas, entiendes que aquí hay una tradición medicinal muy anterior a los folletos. Justo encima está el caquetá, que es lo que pasa cuando talas selva para poner vacas y luego te sorprende que se te acabó la selva. Florencia, la puerta de oro de la Amazonía, abre un departamento enorme de ganadería extensiva, cacao y una frontera agrícola que avanza como una mancha en un mantel. Se come queso caqueteño, que tiene denominación de origen y una fama merecidísima, y se toma tinto en cantidades que preocuparían a un cardiólogo. Carga además con el San Benito de haber sido zona de despeje, algo que pasó hace más de 20 años y que sigue apareciendo en la primera frase que cualquiera dice sobre él, porque en Colombia la memoria es selectiva pero muy persistente. Y aún así, hoy es uno de los sitios donde más gente joven se está quedando a montar cosas en vez de irse. Puesto 23, el Cauca, y aquí la cosa se complica porque el Cauca son varios departamentos metidos en el mismo nombre, está Popayán, la ciudad blanca, donde las casas son blancas por norma, la Semana Santa es patrimonio de la humanidad y la cocina también, y donde todo el mundo tiene apellido de 2 palabras y un primo en el arzobispado. Está el norte del Cauca, que es otra historia, y está la costa pacífica caucana, que es una tercera. Se comen empanadas de pipián, con papa colorada y maní, adictivas de una forma que debería estar regulada. Aquí hay además la mayor densidad de pueblos indígenas organizados del país, con guardias, con mingas y con una capacidad de bloquear la Panamericana que el resto de Colombia comenta cada vez con el mismo enfado y la misma sorpresa. El Cauca es el departamento que le recuerda a Colombia que Colombia no es una sola cosa. En el 22 está Nariño, el departamento que carga con el chiste nacional. En Colombia, cuando alguien cuenta un chiste de tontos, el protagonista es Pastuso, y lleva pasando tantas décadas que ya nadie recuerda por qué. Lo cual es ridículo teniendo en cuenta que Pasto conserva una de las técnicas artesanales más finas del continente, el barniz de Pasto, una laca vegetal que se hace en un solo sitio del mundo y que está en la lista de Patrimonio Inmaterial de la UNESCO. Nariño es frío de verdad, es el volcán Galeras respirando encima de la ciudad, es Cuyasado servido entero y mirándote, y es el carnaval de negros y blancos, 4 días de enero en los que la ciudad se pinta la cara y desfila con carrozas de un tamaño que no tiene ninguna justificación racional. El resto del país se ríe del pastuso y después le compra la artesanía. Y el pastuso, que no es tonto ni de lejos, le cobra bien. Puesto 21, Sucre, la sabana costeña sin el turismo del Caribe. Sincelejo es ganado, calor y corralejas, esa fiesta popular donde se levanta una plaza de madera con la técnica del más o menos y el pueblo entero se mete dentro con un toro a ver qué pasa. Suele pasar. Sucre tiene también el golfo de Morrosquillo, con Coveñas y Tolú, que es donde veranea media Antioquia porque le queda más cerca que Cartagena y muchísimo más barato. Se come mote de queso y se habla con esa velocidad costeña que se traga la mitad de las eses porque el calor no da para más. Los demás lo ven como el patio de atrás de Córdoba y de Bolívar. Pero aquí están las gaitas de los Montes de María, que son una de las cunas reales de la música que después Bogotá vendió como colombiana sin decir de dónde venía. Y este es el hueco perfecto para pedirte algo con la misma energía con la que se pide una firma para una petición que nadie va a leer. Si has llegado hasta aquí, dale al like o no. Va a cambiar poquísimo en tu vida. Pero el algoritmo funciona igual que el Estado.
Solo se acuerda de ti si haces ruido y prefiere invertir donde ya hay inversión. Considera el botón de suscribirte una regalía. Justo al lado está Córdoba, que le puso el sombrero a Colombia y no cobra derechos de autor. El sombrero volteado, ese que sale en todas las fotos de todos los turistas y que acabó siendo símbolo nacional, se teje en Tuchín con caña flecha, y el número de vueltas determina la calidad. Así que cuando un cordobés te mira el sombrero, está evaluando tu presupuesto. Montería está a orillas del Sinú. Tiene un calor que se pega a la ropa y una flota de mototaxis que funciona como sistema circulatorio. Aquí es todo ganadería y todo llanura. Y de aquí salió buena parte de la clase política que más ruido ha hecho en el país en los últimos 30 años. Dato que los cordobeses prefieren no comentar en voz alta. Pero Montería hizo algo que ninguna otra capital colombiana hizo. Recuperó su río, plantó un parque lineal a lo largo y consiguió que la gente volviera a caminarlo. Y ahora sí, puesto 19, Arauca, que es el departamento del que te hablaba. Arauca produce petróleo. Mucho. Durante años fue de los territorios con más regalías por habitante de toda Colombia, muy por encima de lo que le toca a un bogotano medio. Y aquí está, en el 19, con carreteras que se deshacen, hospitales tensos y una frontera venezolana que ha convertido la palabra normalidad en algo negociable. Ese es el titular real de esta lista. El dinero llega, el dinero se va, y el que se queda es el que ya estaba. Arauca es llano puro, es joropo, es arpa, cuatro y capachos, y es una identidad tan compartida con el llano venezolano que la frontera es más una idea administrativa que una realidad cultural. Los del interior lo miran con desconfianza, y los araucanos miran al interior con la misma desconfianza y además con acento propio. En el 18 aparece Magdalena, y aquí Colombia se pone literaria. Aracataca, un pueblo de calles calientes y almendros, es donde nació el escritor que convirtió esta región en Macondo y convenció al mundo de que aquí las cosas ocurren de otra manera. Santa Marta es la ciudad más antigua del país, con la Sierra Nevada detrás, que es la montaña costera más alta del planeta, así que puedes estar sudando en la playa y ver nieve al fondo si el día está limpio. Está ciudad perdida, y están los pueblos Cogi, Arhuaco y Huigua, que llevan siglos diciendo que ellos son los hermanos mayores y nosotros los menores, y viendo la gestión cuesta llevarles la contraria. Los demás departamentos ven Magdalena y piensan en playa. Y sí, hay playa. Lo que hay debajo de la playa es otra cosa. Puesto 17, César, un departamento con banda sonora. Aquí nació el vallenato, aquí está Valledupar y aquí cada abril se celebra el Festival de la Leyenda Vallenata, una competición de acordeoneros tomada tan en serio que un rey vallenato tiene en su ciudad el estatus de un torero en Sevilla. Todo el mundo canta, todo el mundo tiene un tío que compone y todo el mundo tiene una opinión firmísima sobre si el vallenato de ahora es o no es vallenato. No lo es, según todos ellos. La economía fue algodón, luego carbón, y ahora es carbón en retirada, lo que tiene a media región mirando el futuro con cara de quien vio irse el tren. El resto del país imita el acento vallenato en las bromas y luego se sabe todas las canciones. Es la forma colombiana estándar de querer a alguien. En el 16 está norte de Santander, que es básicamente Cúcuta, y Cúcuta es básicamente una frontera con edificios. Hay 40 grados a la sombra, si encuentras sombra, y la calle funciona como casa de cambio. La gente hace cuentas mentales con 2 monedas a la vez desde hace décadas, y lo que pasa en Venezuela se nota en el precio del arroz aquí antes que en los periódicos. El puente internacional ha estado abierto, cerrado, medio abierto y decorativo tantas veces que ya es más un estado de ánimo que una infraestructura. Pero subes una hora y estás en Pamplona, que es fría, universitaria, colonial y devota, y que se comporta como si Cúcuta no existiera. El resto del país solo se acuerda del departamento cuando hay lío en la frontera. O sea, siempre. Y sin embargo, si hay un sitio de Colombia que sabe improvisar una economía de la nada, es este. Puesto 15, Bolívar, y con Bolívar llega la incomodidad. Porque Bolívar es Cartagena, y Cartagena es la postal más rentable del país. Murallas, coches de caballos, hoteles en casas coloniales y precios en dólares sin que nadie se disculpe. Y a 15 minutos de esa postal hay barrios enteros donde el agua llega por horas. Ese contraste no es un detalle, es la estructura. Bolívar es además Mompox, una ciudad detenida en el siglo XVIII junto al río, con su filigrana de plata y su Semana Santa, y es un sur rural y pobre que aparece en los mapas nacionales solo cuando hay inundaciones. Se come arepa de huevo y se camina despacio, porque caminar rápido en ese clima es una declaración de guerra contra ti mismo. El resto de Colombia adora Cartagena y desconfía de sus precios, que es exactamente lo que uno siente por un familiar guapo que se casó bien. Y aquí conviene que pares un segundo, porque toda esta lista depende de algo que todavía no te he dicho. Este ranking cambia entero según a quién le preguntes. Si le preguntas al que se fue, el departamento que dejó atrás siempre está más abajo, porque tiene que justificarse la maleta. Si le preguntas al que se quedó, siempre está más arriba, porque tiene que justificarse la silla. Los mismos datos, el mismo sitio y 2 listas incompatibles.
Así que todo lo que llevas visto tiene una segunda lectura, y la segunda lectura no es la del Estado, es la de quien sigue ahí en diciembre. Puesto 14, Tolima, que se autodenomina tierra musical, y luego te lo demuestras a un volumen que no habías pedido. Ibagué tiene un conservatorio con más de un siglo, produce músicos en serie y a la vez arrastra una fama de ciudad ruidosa que sus propios habitantes defienden como rasgo de carácter. El Tolima es el tamal y es la lechona. Y conviene aclarar que la guerra santa entre tolimenses y huilenses por la paternidad del tamal no se resuelve con datos sino con violencia verbal. Es calor de valle interandino, es el Nevado del Ruiz al fondo y es Armero, un nombre que en Colombia todavía se dice bajando la voz. Los demás lo ven como zona de paso entre Bogotá y el eje cafetero, el sitio donde se come de camino a otro sitio. Y ese es su drama. Es buenísimo siendo el lugar donde paras y lleva décadas intentando ser el lugar al que vas. Justo debajo geográficamente y justo encima en la lista está el Huila, en el puesto 13. Tiene dos cosas que no tiene nadie más. Las estatuas de San Agustín, cientos de figuras de piedra talladas por una cultura que desapareció antes de que llegara nadie a preguntarle nada y de la que seguimos sin saber casi nada. Y el desierto de la Tatacoa, que técnicamente es un bosque seco tropical, pero que de noche, sin luces alrededor, se convierte en uno de los mejores sitios del país para mirar hacia arriba y sentirte pequeñísimo. El Huila produce además de los mejores cafés de Colombia, que en Colombia equivale a decir del mundo, y lo dice a la mínima oportunidad. Se comen achiras, se baila rajaleña. El resto del país lo confunde con el Tolima con una frecuencia que a un opita le sube la tensión. Y tiene su gracia que un departamento con estatuas milenarias y un cielo perfecto siga peleándose por un tamal. Puesto 12, Casanare, que en 30 años pasó de pueblo grande a ciudad de verdad porque debajo tenía petróleo. Yopal creció hasta una velocidad que le dio vértigo a sus propios habitantes. De la nada aparecieron edificios, concesionarios de camionetas y una clase media que no existía. Y a la vez, sigue siendo llano profundo, sigue siendo hato, sigue siendo vaquería a las 4 de la mañana y ternera a la llanera clavada en un palo alrededor del fuego durante 5 horas. Porque las prisas son cosa del interior. Aquí están las garzas por millares en época seca y aquí el joropo se zapatea fuerte porque hay que espantar algo. El resto del país lo ve como el llano con dinero, con esa mezcla de envidia y sospecha que se le tiene al que se hizo rico rápido. Y los casanareños miran a Bogotá y ven un sitio donde la gente se disculpa por todo y no sabe montar a caballo, así que están en paz. En el 11 entra el Meta, que es el llano al que Bogotá sí va, porque le queda 3 horas y porque le encanta creer que conoce el llano. Villavicencio se llena los fines de semana de rolos que van a comer mamona y a decir la palabra jato con una seguridad conmovedora. Pero el Meta es muchísimo más. Aquí está Caño Cristales, un río que durante unos meses al año se pone rojo, amarillo, verde y azul por culpa de una planta acuática, y que es, sin exagerar, uno de los paisajes más raros del planeta. Está la Macarena, donde la Amazonía, los Andes y el Orinoco se dan la mano. Y hay una historia reciente durísima que el turismo tapa con folletos. Los llaneros ven a los de la capital llegar, pedir mamona, hacerse la foto con el arpa y volverse el domingo por la tarde y les cobran en consecuencia. Puesto 10, Boyacá. Y este es el departamento del que te hablé al principio, el que todo el mundo colocaría abajo sin pensar y que está aquí, en el top 10, mirándote con toda la calma del mundo. Boyacá es el chiste fácil del interior colombiano, el boyacense lento, el de Ruana, el que dice su merced. Y resulta que Boyacá es de los departamentos más seguros de Colombia, con una de las tasas de homicidio más bajas del país, con comida barata, con tierra que da de todo, con Villa de Leyva, con el lago de Tota, con el puente de Boyacá donde literalmente se decidió la independencia, y con una fábrica industrial de ciclistas de élite que le ha dado al país más alegrías internacionales que casi ningún otro sector. Piénsalo, un departamento entero de gente que sube montañas cargando bultos desde niña, acabó exportando escaladores al Tour de Francia. Se come cocido boyacense y se pasa frío de verdad. Y sí, hablan despacio. Hablan despacio porque no les hace falta correr. En el 9 está Atlántico, un departamento pequeño con un ego del tamaño del Caribe entero y con motivos. Barranquilla se inventó a sí misma sin ser colonial, sin murallas y sin ayuda. Fue puerto y fue puerta de entrada de inmigrantes, y por eso allí hay apellidos árabes, italianos, alemanes y judíos, mezclados con una naturalidad que no se ve en el interior. Aquí empezó la aviación comercial en Sudamérica. Aquí está el carnaval. 4 días en los que la ciudad se para de forma tan absoluta que quien intente trabajar es tratado como un traidor. Se come arepa de huevo y butifarra de soledad, y el Junior no es un equipo, es un estado civil. Y de aquí salió la cantante más famosa que ha dado este país, cuya estatua en el Malecón es hoy el punto de peregrinación más eficiente de la ciudad. El resto de Colombia los acusa de escandalosos, y ellos responden con la única frase que hace falta. Quien lo vive
es quien lo goza. Puesto 8, Valle del Cauca. Y aquí hay que hablar de las dos ciudades que llevan un siglo convencidas de que ellas deberían mandar en Colombia. Una es Cali. La otra la vas a ver dentro de un rato. Cali tiene con la salsa una relación que no es afición, es liturgia. Aquí se baila más rápido que en Cuba y que en Puerto Rico, con un paso propio. Y hay academias donde niños de 8 años hacen cosas con los pies que desafían la biología. Cali es caña de azúcar hasta el horizonte, calor seco, feria en diciembre, pan de bono y chontaduro con miel y sal. Y el valle es también Buenaventura, el puerto por el que entra la mayor parte del comercio del país, una ciudad que mueve miles de millones y que ha tenido que hacer paros cívicos para pedir agua potable. Ese contraste es el valle entero, exceso de energía y déficit de reparto. El resto de Colombia dice que en Cali son fiesteros e intensos, y en Cali te dicen que sí, que exacto, y te ponen un vaso. Puesto 7, Caldas, y aquí entramos oficialmente en la zona del país donde todo el mundo habla como si estuviera cantando y donde la gente te llama por diminutivos que no has autorizado. Manizales está construida sobre una cresta, así que la ciudad entera es una cuesta con vistas, y cuando se despeja ves el Nevado del Ruiz, que es a la vez la postal y la amenaza. Es ciudad universitaria, con una densidad de estudiantes que le da una energía rarísima para su tamaño, y tiene una obsesión cívica que se nota en que las cosas funcionan un poco mejor de lo que deberían. Y tiene un detalle histórico que casi nadie recuerda. Aquí funcionó el cable aéreo más largo del mundo, más de 70 kilómetros de vagonetas colgadas cruzando montañas hasta Mariquita, porque en vez de esperar una carretera decidieron pasar por encima. Eso es Caldas en una frase. El resto del país los ve pulcros y un poquito sábelotodos, y les da igual, porque están ocupados haciendo el café bien. Si has llegado hasta aquí sin ofenderte con ninguno de los 26 puestos que llevamos, enhorabuena. Estadísticamente ya eres minoría, o no eres colombiano. Una de las dos. En el 6 está Risaralda, la vecina, la rival, la que se queda con la fiesta. Pereira tiene fama de trasnochadora y no has hecho absolutamente nada por desmentirla. Está en el centro exacto del Triángulo de Oro colombiano, a poca distancia de Bogotá, Medellín y Cali, y ha construido su carácter entero sobre esa posición. Aquí se comercia, aquí se pasa, aquí se sale. El viaducto que cruza el río Otún se ilumina de noche y es el orgullo local por excelencia. Están los termales de Santa Rosa y está el paisaje cultural cafetero que comparte con Caldas y con Quindío y por el que los tres se atribuyen el mérito principal. La rivalidad del eje cafetero es de las mejores del país porque es entre tres ciudades que están a una hora la una de la otra, que se parecen muchísimo y que por eso mismo no se soportan con un detalle exquisito. Pereira dice que Manizales es aburrida, Manizales dice que Pereira es desordenada, y Armenia dice las dos cosas, en voz baja, porque es la más pequeña. Puesto 5, y aquí se rompe la lógica del mapa, porque el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina estás a 700 kilómetros de Colombia y a 150 de Nicaragua, habla criollo sanandresano, es históricamente bautista en un país católico hasta la médula, y aún así es Colombia con una tozudez que ha llegado hasta la corte de La Haya. El mar de 7 colores no es publicidad, es un hecho óptico verificable. Se come rondón y se baila calipso. Y la contradicción es feroz. En una isla rodeada de agua, el agua dulce se compra, y todo lo demás llega en barco desde el continente, así que vives en el paraíso pagando precios de capital. Providencia además fue arrasada por un huracán en 2020 y tuvo que reconstruirse casi entera. Colombia usa San Andrés para la luna de miel y para el duty free, mientras los raizales llevan décadas pidiendo que se les pregunte algo. Puesto 4, Cundinamarca. Y aquí hay que hacer una aclaración técnica porque si no me la vas a poner en los comentarios. Bogotá no es un departamento. Bogotá es distrito capital, va aparte y por eso no está en esta lista de 32. Pero está clavada en el centro de Cundinamarca como un tornillo. Y fingir que se pueden separar es una ficción administrativa que no engaña a nadie. Cundinamarca es sabana alta, es frío de 2600 metros, es ruana, es ajiaco con huascas y alcaparras, es la catedral de sal de Zipaquirá excavada dentro de una mina. Y es un cinturón de municipios llenos de gente que trabaja en la capital y ya no puede pagarla. Los bogotanos son el objeto de burla favorito del resto del país. Fríos, cansados, con paraguas, quejándose del tráfico como si fuera un tema de conversación válido. Y aquí está lo raro. Todo el mundo se queja de Bogotá y todo el mundo tiene un hermano viviendo allí. Puesto 3, Quindío, el departamento más pequeño de Colombia continental y probablemente el más eficiente por metro cuadrado. En el tamaño de una provincia mediana, han metido el Valle de Cocora con las palmas de cera, que son el árbol nacional y que llegan a 60 metros. O sea que son palmeras del tamaño de un edificio de 20 pisos, plantadas en un valle de montaña con niebla. Una imagen que no tiene ningún sentido y que sin embargo existe. Han metido Salento y Finlandia, pueblos con balcones pintados de 7 colores porque el cafetero pintaba la casa con lo que le sobraba y acabó inventando una estética. Y han metido los Jeeps Willys, vehículo oficial del departamento,
que cargan de una forma que un ingeniero alemán consideraría un atentado. Plátanos, muebles y personas colgando detrás, todo a la vez. Armenia se cayó entera en el terremoto de 1999 y se volvió a levantar. El resto del país los ve como el hermano pequeño y bonito del eje cafetero y ellos, encantados, cobran la entrada. Puesto 2, Santander, el departamento con peor carácter y mejor comida de Colombia. Los santandereanos tienen fama de bravos, de directos hasta la agresión y de hablar tan alto que en el resto del país se cree que están discutiendo cuando están saludando. Ellos lo llaman ser berracos. Y no es leyenda. Aquí se dio la revolución de los comuneros en 1781, el primer levantamiento serio contra la corona, y aquí la palabra impuesto todavía produce una reacción física. Bucaramanga es la ciudad bonita. Al lado está el cañón del Chicamocha, un agujero en la tierra de casi 2 kilómetros de profundidad, que en cualquier otro país sería un parque nacional con entrada carísima. Está Barichara, construido en piedra amarilla. Y está la comida. Cabro con pepitoria, mute y las hormigas culonas, que se recogen en Semana Santa, se tuestan con sal y se comen como aperitivo. Y que son la mejor prueba disponible de que un santandereano no le tiene miedo a nada. El resto del país los llama peleones. Y ellos contestan que no, que es que tú eres blando. Y llegamos al puesto 1, Antioquia. Y aquí tengo que cumplir lo que te prometí al principio, porque Antioquia no está aquí arriba por dinero. Es verdad que Medellín es la segunda economía del país, que Antioquia produce oro, café, flores, textiles y energía, y que el comercio paisa lleva funcionando desde el siglo XIX, cuando los arrieros colonizaron media Colombia a lomo de mula fundando pueblos que hoy son ciudades. Pero eso no es lo que la pone en el 1. Lo que la pone en el 1 es algo mucho más difícil de fabricar. Antioquia es el único departamento de Colombia donde la gente se va y vuelve. En todos los demás, irse es el final de la historia. Aquí irse es un capítulo intermedio, porque el paisa que se marcha a Bogotá, a Madrid o a Miami sigue diciendo que va a volver, y lo dice tantas veces que a veces lo cumple. Eso construye algo que no se compra: continuidad. Y hay una prueba concreta, que además es la parte que casi nadie cuenta bien. El metro de Medellín se inauguró en 1995, en la peor década que ha vivido esa ciudad, y desde entonces sus vagones están limpios. No es una exageración retórica. Alrededor de él se construyó una cosa llamada cultura metro, que es un acuerdo colectivo de no ensuciarlo, no rayarlo y ceder el asiento. Y ese acuerdo ha aguantado 30 años. Una ciudad que en aquel momento tenía la peor tasa de homicidios del planeta, decidió que había un sitio, uno, donde iba a comportarse, y lo cumplió. Ese metro luego trepó por las laderas en forma de cables aéreos hasta los barrios más altos, y por primera vez la gente de arriba bajó al centro en 20 minutos en vez de en 2 horas. El precio de todo eso es un orgullo paisa que en el resto del país produce urticaria. El antioqueño está convencido de que Medellín es el mejor vividero del mundo. Te lo dice en los primeros 10 minutos de conversación y te lo demuestra con estadísticas que se ha aprendido. Hubo un momento en la historia en que Antioquia coqueteó en serio con separarse y ser su propio país. Y esa idea nunca se ha muerto del todo, solo se ha vuelto una broma que se cuenta demasiado en serio. Se come bandeja paisa, que no es un plato sino un desafío médico. Se dice pues al final de todo. Y está Guatapé con La Piedra, y está Jardín, y está Urabá, que es la parte del departamento que tiene mar y que casi nunca sale en el folleto. Así que ahí lo tienes, 32 departamentos ordenados con una vara de medir que no existe, porque la lista cambia según si preguntas al que se fue o al que se quedó, y porque cada uno de estos sitios está convencido de que el ranking está mal y de que el error empieza justo en su casilla. El chocuano te dirá que no lo has entendido, el pastuso que el chiste ya está viejo, el costeño que aquí se vive mejor con menos y el paisa que por supuesto que es el 1. Y todos tienen algo de razón, porque todos los estereotipos de este video son falsos, reduccionistas e injustos, y aún así los seguimos usando porque son cómodos y porque nos ahorran conocer a la gente. Y bueno, esto es así. Si te has enfadado en algún punto, ese es tu departamento. Déjalo en los comentarios y suscríbete, que el próximo video va de las rivalidades entre ciudades colombianas, y ahí sí que no va a quedar nadie contento.